El palo del gallinacito. Con las bandas de Túmules, Íñigo, Córrope y Lambayeque. Tierra del Guayacán, lindo madero de mi amor. Tierra del Guayacán, lindo madero de mi amor. La antigua civilización moche del Perú existió mucho antes que la inca. La civilización moche, también conocida como la cultura mochica, floreció aproximadamente entre el año 100 y 200 a.C. Dominando la costa norte del Perú, los moches llegaron a ser una de las grandes agrupaciones pertenecientes a la historia peruana. La medicina humana de la cultura mochica y la actualidad discrepan en su totalidad. El pueblo consideraba a los curanderos como seres sobrenaturales. La recuperación de la salud fue un fenómeno que debió influir mucho en sus creencias y en su fe. Sus medicaciones están estrechamente unidas a los poderes curativos de las plantas y a una serie de actos a los que se les da origen sobrenatural. Las plantas medicinales son la más grande herencia cultural. Entre la más conocida y de lo que los historiadores tienen registro en la cultura mochica podrían estar consideradas la hoja de coca, la huilca y el cactus de San Pedro. El propósito de este video es demostrar la evolución de la medicina en la cultura mochica, con la ayuda del sociólogo y artista Alfonso Tello Gamarra, el curandero Norberto Taboada y el médico pediatra Luis Lozada. Un saludo cordial con todos. Como decía Segururú, no existe ninguna nación poderosa si se le olvida de su orgullo, su cultura y su patrimonio. ¿Sabías que solo el 20% de los peruanos tiene algún conocimiento de lo que es su cultura peruana? Permítanme presentarme. Quien se dirige a ustedes es Milagros Martínez Salazar, procedente de la ciudad de Los Reyes y capital de nuestro glorioso Perú, aunque actualmente resido en la flamante ciudad de la amistad, Chiclayo. Tengo 17 años y curso el segundo ciclo de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Señor de Zipán. El día de hoy quiero brindarles mis conocimientos acerca de la evolución de la medicina humana y las creencias del pueblo moche acerca de la vida y la muerte. Así que, Ayanteo Eu, es decir, bienvenidos en el idioma mochico. Ahora nos encontramos en el Paseo Yortuque, museo abierto que se encuentra en el límite de Chiclayo y distrito de La Victoria, en busca de unas respuestas en las creencias mochicas y la evolución de la medicina humana con el sociólogo y artista Alfonso Tello Gamarra. Buenos días, sociólogo Alfonso, un gusto contar con su apoyo el día de hoy. Muchas gracias. Qué gusto conversar un poco cómo se desarrolló la actividad de la medicina, me refiero, dentro de las culturas ancestrales. Bueno, nosotros tenemos que ubicarnos, como las culturas, como por ejemplo los mochicas, en ese tiempo trabajaron la medicina con una especie de sacerdotes y chamanes que tenían que ver con la curación de todas las personas de ese tiempo. Estamos hablando del siglo I. Y los mochicas es una cultura realmente que integró tres aspectos fundamentales: la ciencia, el arte y la tecnología, que están evidenciados en todos sus elementos culturales, como por ejemplo hablamos de la cerámica, la orfebrería, la arquitectura, los alimentos, el manejo del agua y los canales de irrigación, etc. Fue realmente una cultura muy importante, pero también en cuanto a la medicina fueron también muy importantes. ¿En qué sentido? En el sentido que ellos se vincularon básicamente al conocimiento de la naturaleza, y la naturaleza les dio los alimentos y también le dio los productos para curarse de diferentes enfermedades de esos tiempos. En este caso tenemos que hablar también de que había una especie de sacerdotes, chamanes o curanderos que conocían específicamente los productos medicinales que le permitían hacer las curaciones. Entonces hacían una especie de rituales. ¿Los rituales del curanderismo de la cultura mochica en qué consistían? Bueno, invocaban a los elementos de la naturaleza. Me refiero al sol, a la luna y principalmente a la madre luna. Ligado también esto a los apus protectores, que eran en todo caso los cerros, que tenían vínculos
tenían la energía necesaria para ayudar, por ejemplo, a la curación. Y habían también las lagunas que eran también lugares donde ellos podían, tenían energía, y esa energía era positiva para la curación de todos los enfermos. Para los rituales del curanderismo, ¿qué plantas medicinales se utilizaban usualmente? Bueno, básicamente dentro de los elementos tradicionales que vienen ancestralmente había plantas como el San Pedro, las pencas sábilas, que eran prácticamente elementos que tenían por una energía y podían ayudar a curar, y sobre todo el San Pedro, que tenía la capacidad de ver, o sea, liberaban el espíritu de las personas, tanto el maestro curandero como también las personas, y entonces estaban en disponibilidad de poder ver todos los problemas que tenía cada una de las personas. Entonces, al usar plantas medicinales, ¿usted puede considerar que el curanderismo está relacionado con la medicina tradicional? Claro, porque son elementos básicamente que están conectados con la naturaleza. Entonces, el hombre antiguo estaba en contacto permanente con la naturaleza, y la naturaleza les enseñó básicamente todo lo que tenían en su entorno: el manejo de la tierra, el manejo del mar, el manejo del agua, el manejo de las plantas. Y la naturaleza fue prácticamente la universidad que ellos tuvieron en ese tiempo para aprender un conjunto de cosas, y que fueron utilizando, y que fueron transformando, fueron buscando formas de cómo hacerlas mucho más positivas para el desarrollo de la existencia, ¿no? ¿Qué enfermedades existían en ese tiempo? Bueno, había, por ejemplo, el elefantiasis, que era una enfermedad, y que están grabados básicamente en los ceramios, por ejemplo, de la cultura moche. En otras culturas también han trabajado la trepanación, por ejemplo, eran guerreros que de repente sufrían golpes con las porras en los combates, en las guerras, y entonces había, por ejemplo, cómo le aplicaban placas de metal para poder recuperar, por ejemplo, la salud de todos esos personajes. Y también habían enfermedades, o personas que también tenían problemas de ceguera, el problema del labio leporino y muchas cosas más que ellos encontraron y tenían que resolverlo en esos tiempos, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, a los partos. Bueno, los partos eran partos naturales, no como ahora. Incluso se habla, por ejemplo, que el parto era tenían una posición incluso semi-parados de pie, las mujeres casi paradas, y entonces había un personaje que recibía al niño. Y en otros casos, si las mujeres estaban en otras actividades, ellas mismas hacían el acto del parto. ¿Usted considera que hay algunos rituales de curanderismo, algunas cosas de la medicina tradicional de la cultura mochica que aún persisten en la actualidad? Ahorita hay una corriente, ¿no?, de esa medicina que se está utilizando mucho para poder curar, ¿no? Pero la medicina tradicional no es como la medicina, es que te cura en el momento, pero después persiste el mal. Pero la medicina tiene un proceso que es un largo proceso, pero te va curando realmente. Por ejemplo, hoy día muchos estaban utilizando el cloruro de magnesio. Entonces el cloruro de magnesio, por ejemplo, tomas hoy día y mañana va a estar bien, no, sino es un proceso largo, pero que al final te lleva a la curación del mal que te puedes tener. ¿Cómo usted podría explicar que ha habido una evolución desde la medicina en la cultura mochica hasta la actualidad? Bueno, el problema está que nosotros hemos pasado por varias etapas, varios procesos. De las culturas autónomas saltaron, por ejemplo, a las culturas dependientes. Y entonces cuando llegaron los españoles acá, prácticamente un poco hubo una especie de un corte, ¿no? Y entonces ellos, por supuesto, la civilización era mucho más avanzada, pero eso no significa que las culturas nuestras no tenían conocimiento, eran pueblos demasiado justos, porque manejaban un conjunto, por ejemplo, de conocimientos que incluso los españoles, cuando llegaron acá, no conocían lo que realmente era el manejo de la naturaleza. Entonces ellos también aprendieron de nosotros y nosotros también aprendimos de alguna manera con ellos. Y entonces, en las prácticas chamánicas o curanderiles,
ellos le dijeron que eran prácticas diabólicas, no eran prácticas diabólicas. Para comenzar, nosotros manejamos la dualidad en esos tiempos, o sea, el bien y el mal, pero no existía, por ejemplo, el diablo. En nuestra cultura no existía el diablo era un personaje totalmente extraño, eso lo trajeron los españoles. Y bueno, ya el siglo XX, el siglo XXI, entonces ha avanzado la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la investigación, se ha articulado con el mundo y hay otros conocimientos que se están utilizando para el desarrollo, bueno, de muchas enfermedades que se dan. Hoy día, por ejemplo, las operaciones, tanto en todas las partes ponemos de nuestro organismo que también ayudan a resolver los problemas, básicamente, pero la gente del pueblo todavía mantiene su tradición y hoy día está surgiendo una medicina alternativa, que es la medicina a través, por ejemplo, de los alimentos naturales, ¿no? Socio Alfonso, ¿habían personas especializadas para realizar estas actividades en la cultura mochica? Es claro, o sea, los curanderos, y básicamente había una especie de sacerdotes curanderos, ¿no? Que tenían, por ejemplo, el manejo de ese tipo de prácticas, ¿no? Y que eran gente especializada, que se había especializado y que tenían un conocimiento, ¿no? de estas prácticas. ¿Por qué? Porque gente que se había dedicado a desarrollar, tenían habilidades propias, ¿no? Incluso hay cerámicas donde los mochicas, por ejemplo, han escenificado todo el proceso de las relaciones sexuales, el embarazo de las mujeres y todo el proceso del crecimiento hasta el recibimiento de los niños. Socio Alfonso, ¿Puede explicar en qué imagen nos encontramos ahorita? Bueno, estamos aquí al lado de un sacerdote o también un chamán, que eran las personas que estaban encargadas, bueno, de establecer el equilibrio dentro de la vida cotidiana de los seres que existían en esos tiempos, pero conectados con el mundo celestial y el mundo de los muertos. Los mochicas concebían que la vida tenía una forma circular, porque estaban primero en el mundo terrenal, llegaban al mundo terrenal, transitaban, de ahí bajaban al mundo de los muertos, le llevaban todos sus alimentos para que puedan sostenerse en esos tiempos para después volver. Socio Alfonso, ¿Podría decir dónde los chamanes realizaban sus rituales? Bueno, habían dos lugares específicos, ¿no? En las casas o templos ceremoniales. En los mochicas hay la casa de la luna, y en esa casa de la luna también hacían, por ejemplo, rituales de curación, de propiciamiento, o sea, cosas realmente importantes para establecer el equilibrio entre el mundo celestial y la tierra. Para terminar, ¿nos podría decir qué mensaje le podría decir a los peruanos para que puedan incentivar o propiciarlos a que conozcan un poco más de su cultura? Sí, yo creo que es importante que los jóvenes de las actuales generaciones deben, en todo caso, conocer nuestra cultura. ¿Por qué? Porque eso fortalece nuestra identidad y también nos permite amar a nuestra cultura. Y hay un principio básico: el que no conoce no ama. Conozcamos nuestra tierra para mejor amar a nuestro pueblo. Muchas gracias. sociólogo Alfonso. Ahora nos encontramos con el curandero Norberto Taboada, quien el día de hoy nos brindará sus conocimientos acerca de algunos rituales que se practicaban en la cultura mochica y que él aún practica en la actualidad. Yo soy el curandero Norberto Taboada. Llevo 20 años dejando en alto el curanderismo y soy de Ferreñafe. Curandero Taboada, dentro de toda su trayectoria como curandero, ¿cuál ha sido el ritual que tiene mejor resultado? Uno de los rituales que más resultado me ha dado es con el San Pedro. Con ello hago una bebida y lo absorbo, y con ello logro visualizar los males de las personas. En su experiencia como curandero, ¿ha colaborado con la mejoría de alguna de esas personas? Varias personas han llegado conmigo para curar sus enfermedades y a varios de ellos le he podido ayudar.
Ahora presentamos a la señora Eliana Graciela Salazar, quien es una madre de familia que presentaba un dolor recurrente de dolor de espalda y que fue recomendada por al curandero Humberto, quien curó de su dolor. Buenas tardes. Yo he sido curada por el curandero Humberto Taboada, quien él me curó de una enfermedad que yo tenía de tiempos, y gracias al San Pedro y otras medicinas naturales me hizo bien para esta enfermedad que he tenido. Hoy nos encontramos con el médico pediatra Luis Lozada Mendoza, quien nos va a ayudar un poco en esta entrevista de la cultura mochica en la medicina actual. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que el día de hoy vamos a resolver es si considera usted relevante la cultura mochica en el desarrollo de la medicina actual. Sí, para mí es muy relevante. Nos ha ayudado mucho con los conocimientos que ellos han ido dejando a sus hijos y estos a su generación que iba viniendo, ¿no? Es muy, muy relevante. Y es muy importante también el conocimiento que ellos han tenido de medicina, ¿no? Se ve los casos que se han presentado como trepanaciones que también han habido acá en el norte, y los cortes y cirugías que han hecho y curado, ¿no? ¿Usted considera que la medicina tradicional que en ese entonces se aplicaba en la cultura mochica es importante? Sí, es muy importante, por lo que estaba diciendo, ¿no? Porque han ayudado bastante al conocimiento actual. Hasta ahora, ¿no? Se sabe que la medicina que ellos aplicaban actualmente también hay sitios donde se usa todavía y con buenos resultados, ¿no? Hasta la medicina científica ha tomado de base la medicina tradicional que tenían los antiguos peruanos, en este caso los mochicas, ¿no? Muchas gracias, doctor Luis Lozada Mendoza, por el día de hoy poder colaborarme con esta entrevista. No hay de qué, cuando guste, mira. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este video y solo nos podemos quedar con este mensaje. Los tiempos cambian, las culturas evolucionan, pero todo lo que somos ahora se lo debemos a nuestros antepasados. El Calco San Pedro, una de las primeras técnicas de limpieza. Quizá el curanderismo, los enterramientos y algunas creencias han cambiado, pero en realidad siempre formarán parte de nuestro legado cultural. La medicina de antes y la medicina de ahora son la cara y sello de una moneda, pero en realidad no existirían una sin la otra. Toda técnica fallida o acto de muerte tienen una validez. La medicina antigua de la cultura mochica y de otras culturas quizás no tienen los conocimientos básicos o técnicas como tenemos hoy en día. La tecnología ha cambiado y ha evolucionado, y con ello también la medicina. Quizás las enfermedades mortales que en ese tiempo acababan con todo el pueblo mochica, hoy en día ya son tratables. Y así vemos cómo poco a poco la medicina ha evolucionado hasta lo que hoy en día podemos conocer. Y ahora solamente me queda compartirles esa pequeña frase. Toda persona que no valore su cultura está condenado también a perder su identidad. Aquí les dejo algunas fuentes de libros electrónicos y libros físicos de las cuales se extraía información para este video. Y millones de manos como estas, que llenan de luz e inteligencia el sur del universo.